Un acuerdo multimillonario estaba a punto de ser firmado. El CEO millonario, Marcos, para impresionar a sus nuevos socios alemanes, comenzó a leer el contrato en alemán, burlándose de la empleada de limpieza que limpiaba la sala. Ella no entiende ni una palabra, pero de repente, la mujer interrumpió la lectura. En alemán perfecto, señaló un error fatal en la traducción que le costaría millones a la empresa. El socio extranjero golpeó la mesa y la sala de juntas de Aceros Garza, en el corazón vibrante de la Ciudad de México, era una burbuja de tenso silencio, a punto de estallar. Desde el piso 30 de un rascacielos en Paseo de la Reforma, la ciudad se extendía como un tablero de oportunidades que para Marcos Garza parecía estar cerrándose. El aire acondicionado, ajustado a una temperatura gélida, no lograba enfriar la gota de sudor que porfiaba en recorrer su sien. Frente a él, sentado con una postura impecable, Herr Schmidt, el representante del consorcio de inversionistas de Berlín, mantenía una expresión indescifrable. Sus ojos azules, fríos como el acero que la empresa de Marcos producía, analizaban cada gesto, cada palabra vacilante. Todo el patrimonio de Marcos, construido a lo largo de décadas de negocios arriesgados y una dedicación implacable, estaba sobre aquella mesa, resumido en un contrato de 40 páginas escrito en alemán y español. Aquella inversión no era solo una inyección de capital, era el único salvavidas en un océano de deudas que amenazaba con ahogar el imperio que su padre había levantado. Marcos carraspeó, sintiendo el cuello de la camisa de lino italiano apretarle. Él, que siempre se había enorgullecido de su perspicacia y de su capacidad para dominar cualquier ambiente, se sentía como un estudiante sin preparación en un examen final. Sus dos traductores, jóvenes y visiblemente nerviosos, estaban sentados un paso atrás, retorciéndose cada vez que él decidía tomar la palabra en su alemán rudimentario. Era un intento patético de impresionar, de mostrar un control que estaba lejos de poseer. Quería proyectar la imagen de un líder global, un hombre cuya fortuna no lo había aislado del mundo, pero en la práctica solo sonaba como un tonto arrogante. Un hier in Klausel 12, Birsen, comenzó, la pronunciación arrastrada arañando el silencio. Señaló una línea en el documento, el dedo temblando ligeramente. Esto significa que su empresa renuncia a la multa por retraso en la entrega del producto final, a favor de un bono de producción. Los traductores se miraron, una mezcla de pánico y vergüenza en sus rostros. La traducción era burdamente incorrecta, casi invirtiendo el sentido de la cláusula. Herr Schmidt no movió un músculo, pero un leve arqueo de su ceja fue suficiente para helarle la sangre a Marcos. El alemán lo sabía. Sabía que Marcos estaba mintiendo o, peor, que era un incompetente. La desesperación comenzó a ascender por la garganta de Marcos como una bilis amarga. Necesitaba revertir aquello, reafirmar su poder. Él era Marcos Garza, un hombre cuyo apellido significaba riqueza y poder en el panorama industrial mexicano. Sus activos eran vastos, pero sus pasivos habían crecido como una sombra hambrienta. Necesitaba ese dinero para reequilibrar el flujo de caja y garantizar que los dividendos siguieran pagándose. Sin ese acuerdo, la palabra quiebra dejaría de ser un susurro en los pasillos para convertirse en un titular en los periódicos. Necesitaba más tiempo, una distracción, cualquier cosa que lo sacara de aquel humillante foco de atención. Estaba a punto de intentar una nueva frase en su alemán macarrónico cuando un sonido suave, casi imperceptible, rompió la tensión. La puerta de la sala de juntas se abrió con un crujido discreto. Todas las miradas, antes fijas en el contrato que sellaría el destino de Aceros Garza, se giraron al unísono. En el umbral, de pie con una postura modesta, había una mujer de cabello canoso, recogido en un sencillo moño, vestida con el uniforme gris
del equipo de limpieza. En sus manos, una charola de plata con tazas de porcelana y una jarra térmica de café humeante. El aroma fresco de la bebida invadió la sala, un elemento mundano y desconcertante en medio de aquella atmósfera cargada. Marcos sintió una oleada de furia subirle al rostro. La interrupción, por más trivial que fuera, le pareció una afrenta personal, una ruptura inaceptable en su frágil teatro de competencia. ¿Quién osaba interrumpir el momento que definiría su futuro? La mujer era Elena. Marcos la conocía de vista, una figura silenciosa que se movía por las sombras de su imperio corporativo, siempre con la cabeza gacha y una eficiencia discreta. Era parte del mobiliario, un componente funcional del edificio, no una persona con voz o presencia. Su entrada en aquel momento crítico fue, para él, una falla en el sistema, un engranaje que se atascó en la máquina perfectamente aceitada de sus negocios. La ira que sintió era desproporcionada, pero nacía del miedo, del pánico de ver desmoronarse el castillo de naipes que era su patrimonio. Necesitaba un chivo expiatorio, un blanco para descargar la frustración que lo consumía. Y ella, con su simplicidad y sumisión, era el blanco perfecto. Elena, ajena a la tormenta que se formaba en la mente del director general, caminó con pasos medidos hasta la imponente mesa de caoba. Sus manos, marcadas por el trabajo, se mantuvieron firmes al depositar la charola. Sirvió el café en cada una de las tazas de porcelana con un cuidado que rozaba la reverencia. El líquido oscuro y humeante contrastando con el blanco inmaculado de la loza. Marcos observó la escena con desprecio. Aquel ritual mundano en medio de una negociación de millones de dólares era un absurdo. Vio allí la oportunidad de darle la vuelta al juego, de usar la situación a su favor. Se recompuso, forzando una sonrisa condescendiente, y se volvió hacia Herr Schmidt, cambiando al inglés, un idioma que dominaba con la misma fluidez con la que firmaba cheques. «No se preocupe, Herr Schmidt», dijo, la voz sonando falsamente casual. «Ella es invisible. No entiende ni jota de lo que estamos diciendo. Es solo la señora de la limpieza». La frase quedó flotando en el aire, cargada de un veneno frío. Los traductores se encogieron en sus sillas, los rostros sonrojados de vergüenza ajena. Elena, que terminaba de servir la última taza, no mostró reacción alguna, como si las palabras no la hubieran alcanzado. Esa aparente indiferencia irritó aún más a Marcos. Se volvió hacia ella, la sonrisa desapareciendo para dar lugar a una máscara de impaciencia, y disparó en español. «Sigue limpiando. Estamos discutiendo cosas que jamás entenderías en tu vida. Cosas sobre dinero de verdad, sobre el capital que mueve al mundo». Sintió una satisfacción enfermiza al pronunciar las palabras, como si disminuirla lo engrandeciera. Creía que su demostración de poder, su capacidad de tratar a un ser humano como un objeto frente a un potencial socio de negocios, proyectaría una imagen de autoridad inquebrantable. Herr Schmidt, sin embargo, solo tomó la taza que Elena le ofreció con un leve asentimiento, sus ojos siguiendo a la mujer mientras se alejaba silenciosamente hacia el ventanal, donde comenzó a limpiar una mancha imperceptible en el cristal. Marcos, interpretando el silencio del alemán como aprobación, sintió una oleada de confianza renovada. Había retomado el control. El error había sido olvidado. Ahora era el momento de dar el golpe final, de probar su astucia. Volvió la atención al documento, su dedo encontrando la cláusula que había ensayado mentalmente durante días. Era la más compleja, la más peligrosa, y apostaba todo a la ignorancia del otro lado y a su propia audacia. Leyó en voz alta, en su alemán deplorable, la larga frase sobre garantías y penalizaciones. El aire en la sala se volvió pesado de nuevo, todos los oídos atentos. Entonces, con la expresión más seria que pudo forjar,
ofreció su traducción deliberadamente falsa, una mentira que, de ser aceptada, salvaría a su empresa y le garantizaría una ganancia exorbitante a costa de los inversionistas. Como pueden ver, concluyó, la cláusula estipula que, en caso de no cumplir con el plazo, Aceros Garza pagará una multa simbólica, pero mantendrá el control total sobre las acciones ofrecidas como garantía. Sonrió el depredador que acababa de acorralar a su presa. El silencio que siguió fue profundo, absoluto. Marcos esperaba una contrapropuesta, una discusión, pero no el vacío. Fue entonces que la voz de ella, baja pero clara como el cristal, cortó la sala. «Señor Garza, discúlpeme». La voz de Elena, aunque suave, resonó en la sala de juntas como una campana de alarma en medio del tenso silencio. Marcos parpadeó, tardando en registrar la interrupción. La sangre se le heló en las venas. Él, que acababa de asestar lo que creía era su golpe maestro, se sintió como un artista cuyo escenario se derrumbó en el clímax de su actuación. No era posible que aquella mujer, la invisible, se atreviera a desafiarlo. Su audacia parecía un insulto personal, una afrenta a su autoridad y, más importante, a su inteligencia. Sus ojos, que momentos antes brillaban con la satisfacción del triunfo, ahora se entrecerraron en una furia contenida. «¿Qué pasa?», espetó, la voz siseando entre dientes. «¿No te dije que te callaras? ¿No te dije que estamos discutiendo cosas que nunca entenderías? ¿No ves que estamos cerrando negocios que valen millones de dólares, que representan la diferencia entre la prosperidad y la pérdida de todo mi capital?» La amenaza velada en sus palabras era evidente, una advertencia para que se mantuviera en su lugar. Elena, sin embargo, no retrocedió. Sus ojos cafés, que antes parecían meros pozos de resignación, ahora cargaban una serenidad sorprendente. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo un coraje que había estado dormido durante mucho tiempo. «Sí, señor», dijo, la voz aún tranquila, aunque ligeramente más firme. «Pero usted cometió un error». La simplicidad de la afirmación, la ausencia de cualquier miedo o vacilación, golpeó a Marcos como un rayo. ¿Un error? Él no había errores en sus negociaciones, solo estrategias calculadas. La presunción de ella era inaceptable. Los traductores, que hasta entonces parecían petrificados, ahora se removían en sus sillas, visiblemente incómodos. Herr Schmidt, por su parte, continuaba impenetrable, sus ojos alternando entre Marcos y Elena, como si estuviera viendo una obra de teatro inesperada. La tensión en la sala se volvió casi palpable, tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Helena entonces hizo algo que nadie esperaba. Se dirigió a Herr Schmidt, sus ojos encontrándose con los de él con una franqueza que no se veía en las miradas acobardadas de los demás presentes. Y entonces, en un alemán fluido y técnico, que conmocionó a todos en la sala, comenzó a hablar. «Herr Schmidt, disculpe la intromisión, pero lo que el señor Garza leyó fue la cláusula 12, que de hecho aborda una multa en caso de retraso en la entrega. Sin embargo, la tradujo como si fuera la cláusula 9. La cláusula 9 es la que realmente estamos discutiendo y la que él intentó interpretar de forma diferente. No establece una multa simbólica, muy por el contrario. Hizo una pequeña pausa, permitiendo que la gravedad de sus palabras penetrara. Los traductores ahora estaban boquiabiertos, los rostros pálidos, observando la escena con incredulidad. El propio Marcos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La fluidez del idioma, la precisión de la terminología jurídica, la absoluta confianza en su voz. Era imposible. Elena continuó, su voz adquiriendo un tono aún más serio, sin rastro de vacilación. La cláusula 9, Herr Schmidt, establece que, en caso de incumplimiento de Aceros Garza en cualquier etapa del acuerdo, especialmente en relación con el plazo,
El consorcio de inversionistas no estaría renunciando a la multa, sino que adquiriría el 40% de las acciones de la empresa como compensación inmediata, con un valor nominal prefijado, sin considerar el valor de mercado actual de la empresa. Además, prevé la cesión de todos los derechos de voto correspondientes a esas acciones. El silencio que siguió a la corrección fue total. El aire parecía haber sido succionado de la sala. Marcos estaba sin reacción, el rostro pálido, la boca abierta, los ojos desorbitados, como si acabara de ver un fantasma. La mujer a la que había humillado, la invisible, acababa de desenmascararlo de forma tan pública e inequívoca que la humillación era insoportable. Todo su castillo de mentiras había sido derribado por una simple empleada de limpieza. Sus miles de millones en activos, su capital, su patrimonio, todo parecía desintegrarse ante sus ojos. No sabía qué decir, qué hacer. Su mente daba vueltas, buscando una justificación, una salida, pero no había ninguna. ¿Qué vendría después? ¿Qué haría Herr Schmidt? El futuro de Aceros Garza y, por consiguiente, el suyo propio pendía de un hilo. El silencio en la sala de juntas era ensordecedor. Cada segundo se arrastraba como una eternidad, estirando la tensión hasta un punto de ruptura. Marcos sentía las miradas de todos sobre sí, la incredulidad de los traductores, la calma desconcertante de Elena y, lo peor de todo, la mirada analítica y ahora peligrosamente clara de Herr Schmidt. El rostro del inversionista alemán, antes una máscara de neutralidad, comenzó a transformarse. Una arruga se profundizó en su frente, sus labios se comprimieron y, de repente, una explosión de sonido rompió el silencio. No fue una explosión de ira, como Marcos esperaba, sino algo mucho más impactante. Herr Schmidt golpeó la mesa de caoba con la mano abierta, el sonido resonando como un disparo, y comenzó a aplaudir. Los aplausos eran lentos, deliberados, cada uno resonando con una admiración inconfundible. Se levantó un hombre alto e imponente, y sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora brillaban con una mezcla de sorpresa y genuino deleite. Ignoró por completo a Marcos, que temblaba, paralizado entre la humillación y el pavor. Era como si el director general millonario se hubiera, de hecho, vuelto invisible. El inversionista caminó alrededor de la mesa, sus pasos firmes marcando el ritmo de sus aplausos. Se detuvo directamente frente a Elena, que permanecía cerca del ventanal, su postura aún modesta a pesar del terremoto que acababa de causar. Ella observaba la escena con una dignidad silenciosa, sus ojos encontrándose con los de Herr Schmidt sin vacilación. El alemán dejó de aplaudir y, en su lengua nativa, la misma que Elena había usado con tanta maestría, hizo una pregunta que quedó flotando en el aire, cargada de curiosidad y respeto. «Mi señora», con esa fluidez y conocimiento jurídico, ¿dónde ha estado escondida todo este tiempo? La pregunta no era solo una formalidad, era un reconocimiento, una validación que Elena no había recibido en años. Sintió una oleada de emoción subirle a la garganta, pero la contuvo, manteniendo la compostura que la vida le había enseñado a tener. Su respuesta llegó en el mismo alemán impecable, la voz firme, cargada con el peso de una historia que nadie en esa sala podría imaginar. Fui profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Múnich durante 15 años. La revelación cayó como una bomba en la sala. Los traductores se miraron, con la boca abierta. Marcos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Múnich, profesora universitaria, la mujer que limpiaba su oficina, a la que trataba como un ser inferior, tenía un pasado académico en Alemania, el país de donde venía el hombre al que intentaba desesperadamente engañar. La ironía era tan abrumadora que casi lo hizo reír de desesperación. Elena continuó,
su voz ahora con un leve temblor de emoción contenida, mientras compartía un fragmento de su viaje. Regresé a México para cuidar de mis padres, que estaban enfermos, y tras su fallecimiento necesité empezar de nuevo. Intenté volver al mercado laboral, pero ningún lugar me aceptó por mi edad. Las puertas se cerraron. La simplicidad de su explicación, la ausencia de autocompasión, hacía su historia aún más poderosa. Herr Schmidt escuchaba atentamente, su rostro ahora expresando una profunda empatía. Entonces sonrió, una sonrisa amplia y genuina, y se volvió hacia Marcos, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. El tono del inversionista cambió, la admiración dando paso a una frialdad cortante. «Señor Garza», dijo, ahora en un inglés perfecto y gélido, «yo no hago negocios con tontos, y ciertamente, mucho menos con hombres arrogantes que humillan el talento que tienen bajo sus propias narices». Cada palabra era un golpe, desmantelando la fachada de poder y competencia que Marcos había intentado construir. «El acuerdo está cancelado». La frase final fue pronunciada con una finalidad que no dejaba margen para apelaciones. El martillo había caído. Aceros Garza estaba condenada. Marcos sintió que le faltaba el aire, el pánico apoderándose de su mente. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Herr Schmidt le tendió la mano a Elena. «Señora, le ofrezco el puesto de directora de cumplimiento normativo de mi nueva filial en México. El salario será el triple de lo que este hombre gana». Hizo una pausa, mirando de reojo al director general derrotado. «Y su primera tarea será supervisar la auditoría de quiebra de esta empresa». La oferta de Herr Schmidt quedó suspendida en el aire, más impactante que cualquier cláusula contractual. Para Marcos fue el último clavo en el ataúd de su dignidad. El triple de su salario, para la mujer de la limpieza. La humillación era tan profunda que se transformó en una rabia sorda e impotente. Él, el multimillonario, el titán de la industria, estaba siendo descartado y reemplazado en su propia sala de juntas por una mujer a la que consideraba menos que nada. Su mente, normalmente ágil para calcular ganancias y pérdidas, ahora estaba paralizada. Veía su imperio desmoronarse, no por una crisis de mercado o una jugada audaz de un competidor, sino por su propia arrogancia ciega. Sus bienes, sus acciones en la bolsa de valores, su colección de arte, todo lo que definía su estatus, de repente parecía frágil, transitorio. La auditoría de quiebra supervisada por ella sería el acto final de su caída. Un análisis frío y meticuloso de todos sus errores, conducido por la mujer a la que había despreciado. Abrió la boca para protestar, para argumentar, pero no salió ningún sonido. ¿Qué argumento tendría? Su intento de fraude había sido expuesto de forma irrefutable. Elena, por otro lado, sintió un vértigo que no era de pánico, sino de pura incredulidad. Directora de cumplimiento normativo, un cargo de liderazgo, de responsabilidad, en una nueva y prometedora filial. Era más de lo que se había atrevido a soñar en los últimos años, un eco de una vida que pensaba que había perdido para siempre. Los recuerdos de Múnich afloraron, las aulas abarrotadas, el respeto de los alumnos, los debates acalorados sobre legislación internacional. Había cambiado todo aquello para cuidar de sus padres, una decisión de la que nunca se arrepintió, pero cuyo costo fue el borrado de su identidad profesional. El luto y las dificultades económicas que siguieron la llevaron a aceptar el único trabajo que encontró, uno que no requería currículum, solo la disposición para ser invisible. Ahora, en un abrir y cerrar de ojos, el universo parecía estar ofreciéndole una segunda oportunidad, una oportunidad de rescatar a la mujer que había sido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo.
la dignidad siendo su ancla en medio de la tormenta de emociones. Miró la mano extendida de Herr Schmidt. Era una mano fuerte, callosa, la mano de un hombre que construyó su propia fortuna, no solo la heredó. Había honestidad en ese gesto, una invitación genuina a un futuro que apenas podía imaginar. Luego, su mirada se desvió hacia Marcos. Vio al hombre derrumbado, la máscara de poder hecha añicos, revelando la inseguridad debajo. Por un instante, sintió una punzada de lástima. Él era un prisionero de su propia riqueza, tan enfocado en acumular patrimonio que había perdido la capacidad de ver el valor humano. Pero la lástima fue rápidamente reemplazada por una sensación de justicia poética. Ella no había buscado venganza, pero la vida, en su irónica vuelta de tuerca, se la estaba sirviendo en una charola de plata. Respiró hondo. El aire de la sala ahora parecía más ligero, más respirable. Dio un paso adelante, su sombra proyectándose sobre la pulida mesa donde se había sellado el destino de tantos negocios. Estrechó la mano de Herr Schmidt, el contacto firme y decidido. «Acepto, Herr Schmidt», dijo, su voz clara y sin vacilación, primero en alemán y luego repitiendo en español para que todos en la sala entendieran. «Será un honor». El apretón de manos selló el acuerdo. Los dos traductores, aún en shock, comenzaron a recoger sus papeles apresuradamente, ansiosos por abandonar la cargada sala. Marcos permaneció inmóvil, una estatua de la derrota. Herr Schmidt, con una última mirada de desdén hacia el director general caído, le hizo un gesto a Helena para que lo acompañara. «Vamos, señora. Tenemos mucho que discutir. El futuro nos espera». Mientras caminaban hacia la puerta, Helena se detuvo un momento y miró hacia atrás, a la sala que había sido el escenario de su humillación y, ahora, de su redención. Vio el café intacto en las tazas de porcelana, un recordatorio silencioso del papel que desempeñaba minutos antes. Ya no era invisible. La mujer de la limpieza había salido de la sala. La directora se dirigía a su primera reunión. Pero al cruzar la puerta, una duda súbita la asaltó. ¿Sería capaz de asumir un desafío tan grande después de tanto tiempo alejada? Aquel mundo corporativo, con sus trampas y juegos de poder, no se la tragaría. La duda era una sombra fría en medio de la luz de su nueva esperanza. La puerta de la sala de juntas se cerró tras ellos con un suave clic, sofocando el mundo de Marcos Garza y su inminente ruina. El pasillo del piso 30, antes un mero lugar de paso para Helena, ahora parecía el umbral de una nueva realidad. La alfombra gris parecía más suave bajo sus zapatos gastados, y la luz artificial que venía del techo, más brillante. Herr Schmidt caminaba a su lado, no con la prisa de un ejecutivo ocupado, sino con un paso deliberado, dándole espacio para absorber la magnitud del cambio. La condujo a una zona de estar más reservada, con sillones de piel y una vista panorámica de la Ciudad de México. La ciudad, que tantas veces le había parecido opresiva e indiferente a Helena, ahora se extendía a sus pies como un mapa de posibilidades. «Por favor, siéntese, Helena», dijo Schmidt. La formalidad en su tono ahora mezclada con una calidez genuina. La transición de ser tratada como ella, a ser llamada por su nombre, de ser invisible a ser el centro de atención, era vertiginosa. Se sentó en el borde del sillón, con las manos cruzadas en el regazo, un hábito de años de servilismo difícil de romper. «Imagino que todo esto es un shock», comenzó él, sentándose frente a ella. «Pero quiero que sepa que mi oferta no fue un impulso. Reconozco el talento cuando lo veo. En mis negocios he aprendido que el mayor activo de una empresa no está en sus balances o en sus acciones, sino en las personas. Y hoy el señor Garza me ha demostrado que no entiende nada sobre el verdadero valor del capital humano». Sus palabras eran un bálsamo para las heridas que Helena había cargado durante tanto tiempo. La validación
Viniendo de un hombre de ese calibre, era más valiosa que cualquier salario. Sin embargo, la sombra de la duda que la había asaltado en la puerta persistía. «Herr Schmidt», comenzó, la voz un poco temblorosa, «agradezco inmensamente la confianza, pero ha pasado mucho tiempo. El mundo corporativo ha cambiado, la tecnología, las leyes. No estoy segura de si todavía poseo las cualificaciones necesarias». Odió la vacilación en su propia voz, la inseguridad que años de invisibilidad habían grabado en su alma. Schmidt sonrió, una sonrisa paciente. «Elena, el conocimiento jurídico fundamental no cambia, la ética no cambia, la inteligencia y la capacidad de análisis crítico que usted demostró de forma tan brillante no se oxidan. El resto, la tecnología, las nuevas regulaciones, eso se aprende. Contrataremos la mejor capacitación, le daremos todo el apoyo necesario. Lo que no se puede enseñar es el carácter, la integridad, y eso, mi señora, usted lo tiene de sobra». Se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en los de ella. «No necesito a alguien que solo sepa operar un software. Necesito a alguien con una mirada crítica, alguien que lea entre líneas en un contrato, que identifique un riesgo donde otros solo ven ganancias. Necesito a alguien que tuvo el coraje de corregir a un millonario arrogante, arriesgando su empleo para defender la verdad. Esa es la persona que quiero como directora de cumplimiento normativo». La convicción en su voz era contagiosa, y Elena sintió una pequeña llama de autoconfianza comenzar a reavivarse dentro de sí. Continuó, delineando su visión para la nueva filial mexicana. Habló sobre inversiones en tecnología sostenible, sobre la creación de un ambiente de trabajo ético y transparente, sobre la importancia de construir una base sólida en el país. La pasión con la que hablaba de sus negocios era evidente, contrastando brutalmente con la codicia desesperada que ella había presenciado en Marcos. Su primera tarea, la auditoría de Aceros Garza, será un desafío, admitió Schmidt. Encontrará resistencia. Marcos no entregará su imperio sin luchar, aunque sea una lucha perdida. Intentará esconder documentos, manipular números. Necesitaremos su experiencia para navegar en ese campo minado. La mención de Marcos le devolvió la realidad de la situación. Tendría que volver a esa empresa, no como empleada de limpieza, sino como la autoridad que desentrañaría sus secretos. Tendría que enfrentarse a los mismos gerentes y directores que la ignoraron durante años. La idea era, al mismo tiempo, aterradora y extrañamente fortalecedora. Era la oportunidad de cerrar un ciclo, de demostrar no solo a ellos, sino a sí misma, que su valor nunca estuvo en el uniforme que vestía. En el fondo de su mente, sin embargo, una pregunta incómoda comenzó a formarse. ¿Qué la llevó exactamente a hablar? ¿Había sido solo un sentido de la justicia? ¿O había algo más, una conexión con el pasado de Marcos Garza que ni ella misma comprendía completamente? En los días que siguieron, la vida de Elena se transformó en un torbellino. Herr Schmidt, fiel a su palabra, se movió con una eficiencia impresionante. La instaló en un hotel de lujo, le proporcionó un generoso adelanto para que pudiera comprar ropa nueva y una laptop, y programó una serie de reuniones por videoconferencia con el equipo jurídico de su empresa en Alemania. Para Elena, cada día era una mezcla de euforia y pavor. El traje sastre de corte impecable que compró parecía un disfraz. La habitación del hotel con vistas a la ciudad, un escenario prestado. Pasaba horas estudiando, sumergiéndose en las nuevas legislaciones de cumplimiento normativo, devorando artículos sobre el mercado de los metales y tratando de familiarizarse con los softwares de gestión que serían sus nuevas herramientas. Era como despertar de un largo sueño. Los músculos de su intelecto, atrofiados por años de desuso, ahora le dolían con el esfuerzo de estirarse de nuevo.
En algunos momentos, el síndrome del impostor la atacaba con fuerza, susurrándole al oído que era un fraude, una señora de la limpieza jugando a ser ejecutiva. Pero entonces recordaba la mirada de Marcos, la humillación que sintió, y la determinación volvía más fuerte que antes. El punto de inflexión, el momento que solidificó su nueva identidad, ocurrió una semana después. Herr Schmidt la convocó a una reunión en la oficina temporal que su empresa había alquilado, un espacio moderno y minimalista en otro rascacielos de Santa Fe. Al entrar en la sala de cristal, vio que no estaban solos. Sentado en una de las sillas, con los hombros encorvados y el rostro pálido, estaba Marcos Garza. A su lado, un abogado de aspecto caro y expresión agria. El enfrentamiento era inevitable, pero Elena no esperaba que fuera tan pronto. Su corazón martilleó contra sus costillas, pero respiró hondo, enderezó los hombros y caminó hasta la silla vacía junto a Herr Schmidt, quien la saludó con un asentimiento alentador. «Señor Garza», dijo Schmidt en tono formal, «le presento a la señora Helena Schultz, nuestra directora de cumplimiento normativo para las operaciones en México. Ella conducirá el proceso de auditoría en su empresa a partir de mañana». El apellido Schultz quedó flotando en el aire por un instante antes de golpear a Marcos. Sus ojos se abrieron de par en par, el color que quedaba en su rostro desapareciendo por completo. Miró de Elena a su abogado, luego de vuelta a Elena, la confusión y el shock transformándose en un horror creciente. «¿Schultz?», susurró, la voz ronca. «¿Usted es pariente de Arthur Schultz?». Elena sintió un escalofrío. Arthur Schultz era su padre, un ingeniero brillante que, 30 años antes, había sido el socio minoritario del padre de Marcos en la fundación de Aceros Garza. Un hombre que dedicó su vida y sus ahorros a la empresa, solo para ser traicionado y expulsado con una cantidad irrisoria tras una cruel maniobra legal orquestada por el viejo Garza. Su padre nunca se recuperó del golpe. Perdió no solo su inversión, sino su pasión, su confianza en la gente, la lucha por sobrevivir, las deudas, la tristeza que se abatió sobre su familia. Todo aquello afloró en la mente de Elena como un maremoto. «Era mi padre», respondió ella, la voz baja pero cargada de un peso que llenó la sala. Un hombre que creía que la palabra y el honor valían más que cualquier contrato. Un hombre al que su padre, y después usted, destruyeron. El rompecabezas se armó en la mente de todos. La intervención de Elena en la reunión no había sido un acto aleatorio de justicia. Había sido el destino, el eco de una antigua traición volviendo para atormentar al heredero. Marcos, que siempre había visto la historia de Aceros Garza como un cuento de genialidad y éxito de su familia, ahora se enfrentaba al capítulo oscuro que siempre había sido omitido. La mujer de la limpieza que había humillado no era una extraña. Era la hija del hombre cuya ruina fue la primera piedra en la construcción de su vasta fortuna. La auditoría que se avecinaba no sería solo un procedimiento técnico de quiebra, sería un ajuste de cuentas personal, una excavación en décadas de secretos e injusticias. Herr Schmidt miraba de uno a otro, dándose cuenta de que la historia allí era mucho más profunda de lo que había imaginado. La dinámica había cambiado irrevocablemente. Elena ya no era solo una empleada competente, era la personificación de una justicia que había tardado, pero que, finalmente, parecía haber llegado. El eco de las palabras de Elena, «era mi padre», redefinió la atmósfera de la sala de cristal, transformando una reunión de negocios en un tribunal de recuerdos. Marcos Garza sintió el aire enrarecerse en sus pulmones, la revelación golpeándolo con la fuerza de una colisión física. Arthur Schultz. El nombre era una reliquia polvorienta de su infancia, una historia que su padre contaba con una sonrisa victoriosa, la fábula de cómo él,
con su astucia superior, había superado a un socio soñador y poco práctico, consolidando el control total de la empresa que se convertiría en la base de su inmensa fortuna. En la narrativa de su padre, Arthur era una nota al pie, un obstáculo eliminado para que el verdadero genio de los negocios pudiera florecer. Ahora, la hija de ese obstáculo estaba sentada frente a él, no como una nota al pie, sino como la autora del capítulo final de su legado. La vergüenza que sintió fue abrumadora, superando incluso el miedo a la quiebra. No solo había humillado a una empleada de limpieza, había escupido en la tumba del hombre cuya base de capital inicial había hecho todo posible. Elena, por su parte, sintió una calma gélida instalarse en su corazón. Decir esas palabras en voz alta, conectar su presente con su doloroso pasado, fue como encajar la última pieza de un rompecabezas que la había atormentado toda su vida. Una imagen nítida invadió su mente, un flashback tan vívido que casi la transportó fuera de esa sala. Tenía 17 años y encontró a su padre en el pequeño taller que había montado en el patio trasero de su casa, el olor a aceite y metal frío en el aire. Arthur Schultz no estaba trabajando, estaba de pie, mirando un proyecto inacabado en la mesa de trabajo, pero sus ojos estaban vacíos, perdidos en la distancia. Había perdido el brillo, la energía contagiosa que siempre había tenido al hablar de sus inventos. La batalla legal con el viejo Garza lo había agotado, dejando atrás a un hombre quebrado, desilusionado con la crueldad del mundo de los negocios. Se lo llevaron todo, Lena, le susurró ese día, con la voz entrecortada. No solo el dinero, no solo mis patentes, se llevaron mi alma. Ese recuerdo, el dolor crudo en su memoria, solidificó la resolución de Elena. Esto ya no era sobre un empleo, era sobre el alma de su padre. El abogado de Marcos, un hombre entrenado para convertir crisis en oportunidades, fue el primero en romper el pesado silencio. Se acomodó en su silla, ajustó su corbata de seda y se dirigió a Herr Schmidt con una voz untuosa. Herr Schmidt, con el debido respeto, esta revelación personal cambia completamente el escenario. La señora Schultz tiene un evidente y profundo conflicto de intereses. Es imposible que conduzca una auditoría imparcial. Insistimos en que sea removida de este proceso para garantizar la transparencia y la legalidad de cualquier evaluación de los activos y pasivos de Aceros Garza. Era una jugada predecible, pero peligrosa. Si Schmidt dudaba, la autoridad de Elena quedaría minada antes de empezar. Herr Schmidt, sin embargo, permaneció impasible. Escuchó al abogado con una paciencia calculada y, cuando terminó, una sonrisa casi imperceptible tocó sus labios. Al contrario, respondió el alemán, su tono cortante como el hielo. Lo que usted llama conflicto de intereses, yo lo llamo conocimiento incomparable y motivación para descubrir la verdad. La integridad de la señora Schultz ya ha sido ampliamente demostrada. Su conexión personal con la historia de esta empresa no es una desventaja, es nuestro mayor activo en esta investigación. Ella conoce los cimientos de este negocio mejor que nadie. Se volvió hacia Elena y la mirada que compartieron fue de total e inquebrantable confianza. La auditoría no solo prosigue, sino que ahora se conducirá con un rigor redoblado. La señora Schultz tiene mi total autonomía. La derrota final en el rostro de Marcos fue patética. Él y su abogado salieron de la sala sin decir otra palabra, dejando tras de sí un rastro de fracaso. A solas con Herr Schmidt, Elena sintió la necesidad de agradecerle, pero él simplemente le puso una mano en el hombro. «Haga lo que tiene que hacer», dijo. Esa noche, en su habitación de hotel, Elena recibió los primeros archivos digitales de Aceros Garza. Eran hojas de cálculo de flujo de caja, informes anuales, balances generales. Sus ojos, entrenados por años de estudio y ahora afilados por un propósito personal,
Barrían las líneas y columnas. Pasaron las horas. Entonces se detuvo. Su corazón dio un vuelco. En un balance de hace 30 años, pocos meses después de la salida forzada de su padre, había una línea discreta, casi oculta. Una transferencia de una suma considerable en dólares a un holding en las Islas Caimán, registrada como consultoría estratégica. El valor era casi exactamente el mismo que su padre debería haber recibido por sus acciones. Era el primer hilo. Y Elena supo, con una certeza que le erizó la piel, que al tirar de él, toda la madeja de la fortuna de los Garza comenzaría a deshacerse. La madrugada encontró a Elena con los ojos fijos en la pantalla de la laptop, el brillo azulado iluminando su rostro concentrado. La habitación del hotel, con su lujo impersonal, había desaparecido. Su mundo se había reducido a esa única línea en un antiguo balance, la transferencia al holding en las Islas Caimán. Era más que una anomalía contable. Era la materialización de una injusticia que había envenenado a su familia durante décadas. Cada número en esa hoja de cálculo parecía gritar la historia no contada de su padre. Sentía la adrenalina del descubrimiento, una claridad de propósito que la rejuvenecía. Por primera vez en muchos años, no era la viuda solitaria, la madre que crió a su hija con dificultades, o la empleada de limpieza invisible. Era Elena Schultz, hija de Arthur Schultz, y estaba a punto de reescribir la historia de Aceros Garza. Sin dudarlo, redactó un correo electrónico para Herr Schmidt, adjuntando la hoja de cálculo con la línea resaltada y un breve análisis de sus sospechas. La respuesta llegó en menos de 10 minutos, a pesar de la diferencia de horario. «Excelente trabajo, Helena. Este es exactamente el tipo de mirada que buscaba. Un equipo de auditores forenses de mi confianza llegará a la Ciudad de México en 48 horas para darle apoyo. Se reportarán a usted. Avance». Mientras Elena sentía que el apoyo de Schmidt fortalecía su determinación, Marcos Garza se ahogaba en el silencio opresivo de su mansión en las lomas de Chapultepec. Estaba en su despacho personal, un santuario de caoba y piel donde solía tomar decisiones de miles de millones de dólares con la confianza de un emperador. Ahora, el lugar parecía una tumba. Sobre el escritorio, esparcidas en desorden, había fotos antiguas. Él y su padre en un yate, su padre recibiendo un premio. En todas ellas, el viejo Garza exhibía la misma sonrisa ancha y depredadora, la sonrisa de un hombre que siempre conseguía lo que quería. Pero, por primera vez, Marcos veía algo más en esas fotos. La sombra de Arthur Schultz. Recordó fragmentos de conversaciones, menciones veladas a un acuerdo ventajoso que había garantizado el control total de la empresa. Siempre había aceptado la historia de la herencia como un evangelio, la prueba de su linaje superior en los negocios. Ahora, la estructura de su identidad se estaba derrumbando. Su fortuna, su patrimonio neto, cada acción que poseía, todo estaba manchado con la tinta de un antiguo fraude. La humillación en la sala de juntas había sido solo el principio. La verdadera catástrofe era la destrucción de su propio mito. Su abogado llamó, la voz tensa, al otro lado de la línea. Marcos, solicitaron acceso irrestricto a los servidores y archivos financieros, retrocediendo 40 años. Esto es una cacería de brujas. No podemos permitirlo. La mente de Marcos, antes paralizada por la vergüenza, comenzó a funcionar de nuevo, movida por el instinto de supervivencia. «Retrasa todo. Es lo único que podemos hacer», dijo, la voz ronca. «Crea barreras. Di que los archivos antiguos están en un sistema heredado que necesita una migración compleja. Di que los servidores principales están pasando por un mantenimiento de emergencia. Gana tiempo. Cada día que ganemos es un día para intentar encontrar una salida, para proteger nuestros activos restantes».
La conversación continuó, una planificación desesperada para obstruir lo inevitable, para esconder los huesos de un esqueleto que ya estaba expuesto. 2 días después, Elena caminó por el vestíbulo de Aceros Garza. Ya no llevaba el uniforme gris, sino un traje sastre azul marino que le confería una autoridad silenciosa. A su lado estaban 2 hombres y una mujer, el equipo de auditores forenses enviado por Schmidt, cuyos rostros exudaban una competencia tranquila. Los empleados en el vestíbulo, que antes la ignoraban, ahora la observaban con una mezcla de curiosidad y confusión. Al llegar a la puerta que conducía al departamento financiero, un gerente de TI, visiblemente nervioso, le bloqueó el paso. «Lo siento mucho, señora Schultz», dijo, evitando su mirada. «No pueden entrar. Tenemos un problema crítico en los servidores. Todo el acceso a la base de datos financiera está temporalmente suspendido por órdenes de la dirección». Elena lo encaró sin mostrar sorpresa. La batalla había comenzado. La negativa del gerente de TI, aunque esperada, quedó suspendida en el aire como una barrera física. Los 3 auditores que acompañaban a Elena se miraron, sus rostros profesionales ahora exhibiendo una curiosidad analítica. Esta era la primera prueba de su liderazgo, la primera trinchera en la guerra que Marcos Garza había declarado silenciosamente. El gerente, un hombre de mediana edad cuyo gafete lo identificaba como Sergio, sudaba visiblemente, la incomodidad estampada en cada línea de su expresión. Era claramente un peón cumpliendo órdenes de arriba, atrapado en el fuego cruzado entre un poder que se desmoronaba y uno que emergía. Elena, sin embargo, no demostró la menor vacilación. Miró a Sergio, no con ira, sino con una calma que era infinitamente más intimidante. «Señor Sergio», comenzó, la voz firme y clara, «comprendo que usted solo sigue órdenes. Sin embargo, mis órdenes vienen directamente del principal inversionista de esta empresa. A partir de ahora, cualquier intento de obstruir esta auditoría será formalmente documentado, minuto a minuto, y reportado a Herr Schmidt, junto con las implicaciones legales para la dirección por obstrucción de un proceso de diligencia debida prequiebra». Hizo una pausa, dejando que el peso legal de sus palabras se asentara. «No necesitamos el acceso desde sus terminales. Necesitamos acceso físico al servidor. Ahora». La amenaza no era vacía, y Sergio lo sabía, estaba acorralado. Desobedecer a Marcos significaría su empleo. Desobedecer a Elena podría significar un proceso judicial para sus jefes, en el cual él sería el primer testigo en ser descartado. Tragó saliva, la mirada vacilante. Los servidores físicos están bajo llave en una sala bóveda. El mantenimiento es complejo, tartamudeó, la excusa endeble deshaciéndose en su boca. Fue entonces cuando Elena cambió de táctica, viendo la brecha. «Está bien, si los activos digitales están inaccesibles, comenzaremos con los físicos. ¿Dónde está el archivo muerto? Los registros contables, los libros de contabilidad, las carpetas de inversiones y aplicaciones anteriores a la era digital. Queremos todo, desde la fundación de la empresa». La mención del archivo muerto pareció aliviar a Sergio. Esa era, probablemente, la salida que Marcos le había ofrecido. Enterrarlos en una montaña de papel olvidado, un laberinto de burocracia donde podrían perderse durante semanas, dando tiempo para que los verdaderos secretos fueran mejor escondidos o destruidos. «Sí, claro, el archivo muerto está en el segundo sótano», dijo, casi agradecido. «Nadie baja allí desde hace años. Siéntanse libres». Los condujo a un montacargas y los dejó en un pasillo mal iluminado y húmedo. El olor a polvo y papel viejo era abrumador. La puerta del archivo era una gran plancha de metal sin cerradura. Al abrirla, se encontraron con una visión desoladora. Estanterías que iban del suelo al techo, abarrotadas de cajas de cartón idénticas,
cubiertas por una gruesa capa de polvo. Era un cementerio de transacciones, una tumba para décadas de negocios. Por un momento, el desánimo amenazó con instalarse, pero entonces Elena recordó a su padre. Él no era un hombre de bitcoins ni de aplicaciones en fondos de inversión volátiles. Era un ingeniero de la vieja guardia, un hombre de papel, de pluma fuente, de libros de contabilidad meticulosamente llenados. Confiaba en lo que podía tocar. Mi padre siempre decía, murmuró para sí misma, que la historia de una empresa no está en los informes de ganancias y dividendos para los accionistas, sino en los pequeños libros de notas de la tesorería. Con un propósito renovado, comenzó a dirigir al equipo. Vamos a dividirnos. Busquen el período desde la fundación hasta 5 años después. Busquen cualquier cosa que parezca fuera de lo común. Libros de contabilidad, diarios de la junta directiva, registros de transferencia de capital. Durante horas, trabajaron bajo la tenue luz de las lámparas fluorescentes. El único sonido era el de cajas siendo arrastradas y el crujido de papeles antiguos. Fue la auditora más joven, una mujer llamada Isabel, quien lo encontró. «Señora Schultz», llamó la voz ahogada por el polvo. «La mayoría de las cajas de este período están aquí, pero hay un hueco, y encontré esto, caído detrás de una estantería». En su mano enguantada no sostenía una caja, sino un único libro de contabilidad de tapa dura de piel negra, diferente a todos los demás. No tenía etiqueta ni fecha. Al abrirlo, Elena sintió que el corazón se le detenía. Las páginas no contenían números de contabilidad comunes, sino una serie de anotaciones codificadas, nombres de bancos suizos y lo que parecía ser un registro paralelo de todas las transacciones de Aceros Garza en sus primeros años. Era una contabilidad B, la prueba definitiva del fraude original. La tapa de piel negra del libro de contabilidad se sentía fría y pesada en las manos de Elena, como un artefacto desenterrado de una tumba olvidada. El polvo que se desprendía de ella era el polvo de 30 años de secretos. Al hojear las páginas amarillentas, reconoció la caligrafía. Era la letra inclinada y elegante del padre de Marcos, el viejo Garza. Una caligrafía que había visto una vez en una tarjeta de cumpleaños enviada a su padre, en los tiempos en que aún eran socios y amigos. La visión de esa escritura, ahora registrando la disolución metódica del capital de su padre, la traición deliberada, fue un golpe en el estómago. Allí estaba todo, en un lenguaje codificado que, para un lego, no tendría sentido. Pero para ella, que creció escuchando los términos técnicos de su padre, era terriblemente claro. Anotaciones sobre la devaluación artificial de ciertas acciones, transferencias de fondos a cuentas numeradas y la línea final que le heló la sangre, liquidación de activos A, S completada, tesoro principal consolidado. El tesoro de la familia Garza, la base de su riqueza multimillonaria, había nacido directamente de la aniquilación del patrimonio de Arthur Schultz. Isabel y los otros auditores se acercaron, observando en silencio mientras Elena traducía las anotaciones. La admiración en sus rostros era evidente. No veían solo a una jefa, veían a una mujer en una misión de justicia histórica. «Esto», dijo Elena, la voz entrecortada por la emoción, pero firme por la convicción, «es el acta de nacimiento y el certificado de defunción. El nacimiento de su fortuna y la muerte del sueño de mi padre». Cerró el libro con un golpe sordo que resonó en el silencio del archivo. «Digitalicen cada página, en alta resolución. Hagan 3 copias de seguridad en servidores diferentes, fuera de México. Este libro no se aparta de mi lado». El equipo asintió, la gravedad del momento uniéndolos en un propósito común. Ya no estaban simplemente auditando una empresa al borde de la quiebra.
Estaban desenterrando las raíces de una dinastía, exponiendo el fraude que había permitido la acumulación de tanto poder y dinero. Mientras tanto, en su fortaleza de caoba, Marcos Garza recibió la llamada que temía. Era Sergio, el gerente de TI, la voz temblorosa y de disculpa. Señor, ellos no insistieron en el servidor. Fueron al archivo muerto y encontraron algo, un libro antiguo. La señora Schultz pareció afectada. Se lo llevó. Marcos sintió que el teléfono se le resbalaba de la mano sudorosa. El archivo muerto. El cementerio de papel que juzgaba seguro. Su padre, con toda su arrogancia, nunca se había molestado en destruir las pruebas, quizás creyendo que nadie se atrevería a buscarlas. Ese libro recordaba a su padre refiriéndose a él una única vez, años atrás, como su diario de negocios, la prueba de su genialidad. Pero era la prueba de su crimen. El pánico dio paso a una furia helada. Elena no solo iba tras el dinero de la empresa, iba tras su herencia, el nombre de su familia, su propia identidad. Las tácticas legales, las barreras burocráticas, nada de eso funcionaría ya. Ella tenía el arma, necesitaba algo para detenerla, algo que la golpeara donde ninguna cláusula de contrato podría alcanzar. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal de su despacho. Mirando la ciudad que siempre había considerado su dominio, pensó en Elena, en su calma, en su dignidad. ¿Dónde estaba su debilidad? Nadie es inalcanzable. Todos tienen un punto de presión. La familia siempre es la familia. Tomó el teléfono de nuevo, la mano ahora firme, los nudillos blancos. Marcó el número de su jefe de seguridad, un hombre que resolvía problemas que el dinero no podía solucionar públicamente. «Ricardo», dijo Marcos, la voz baja y peligrosa, desprovista de cualquier pánico. «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Elena Schultz. Familia, amigos, cualquier cosa. Específicamente, quiero saber sobre sus hijos, si los tiene, dónde viven, qué hacen». Hubo una pausa. «Tiene una hija, una única hija. Quiero el nombre, la dirección, el teléfono. Encuentra a su hija. Ahora». El libro de tapa negra reposaba sobre la mesa de la habitación de hotel de Elena, como una bomba de tiempo a punto de detonar. Cada anotación, cada número codificado, era una pieza de la munición que ella organizaba metódicamente. En los últimos 2 días, ella y el equipo de auditores trabajaron incansablemente, cruzando la información del libro secreto con los pocos datos digitales que lograron acceder y los registros en papel del archivo muerto. El resultado era un dossier devastador, un mapa detallado no solo del fraude original contra su padre, sino de un patrón de evasión fiscal, manipulación de balances y desvío de fondos que se extendía por 3 décadas. La fortuna de los Garza no solo estaba manchada en su origen, se mantenía por una red de ilegalidades. Elena sentía el peso de la responsabilidad, pero también una extraña ligereza. La justicia, durante tanto tiempo una entidad abstracta y distante, ahora era algo tangible, algo que estaba construyendo con sus propias manos. A la mañana siguiente presentaría el informe preliminar a Herr Schmidt. Sería el fin de Aceros Garza y el fin del legado de Marcos. Ese era el momento de mayor tensión, el clímax de su viaje, la resolución emocional que buscaba. Esa noche decidió caminar un poco para despejar la mente antes del día decisivo. El aire fresco de la Ciudad de México la envolvió cuando salió por la puerta giratoria del hotel. No fue lejos, solo hasta la pequeña plaza al otro lado de la calle, un oasis de calma en medio del caos de la metrópoli. Se sentó en una banca, observando las luces de los autos pasar como estrellas fugaces. Fue entonces cuando una sombra se materializó a su lado, haciéndola sobresaltar. Era Marcos, pero no el director general arrogante de la sala de juntas. Este era un hombre diferente. El traje caro estaba arrugado, la barba sin afeitar y sus ojos
inyectados en sangre, ardían con el fuego de la desesperación. Apestaba a whisky y a miedo. «Debes sentirte muy satisfecha», dijo. La voz, un gruñido bajo y áspero. La mujer de la limpieza que se convirtió en reina, la justiciera de los pobres y oprimidos, destruyendo la vida de un hombre por una historia de hace 30 años. Elena se levantó, el corazón latiendo con fuerza, pero su rostro permaneció tranquilo. Esto no es sobre el pasado, Marcos, es sobre la verdad del presente. El fraude nunca se detuvo. Él soltó una risa corta y amarga. «¿Verdad? No me hables de verdad». Dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. «Hablemos de lo que es real, lo que importa de verdad». Sacó un celular del bolsillo y le mostró la pantalla. Era una foto de una joven sonriente, de cabello rizado, frente a una pantalla de computadora con proyectos gráficos. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era Ana, su hija. «Ana, ¿verdad?», continuó Marcos, saboreando cada palabra. «Vive en La Condesa, una talentosa diseñadora gráfica. Le encanta correr en el bosque de Chapultepec los domingos por la mañana». Guardó el teléfono, los ojos fijos en los de ella. «Perdí mi empresa, mi patrimonio se convertirá en polvo, pero todavía tengo recursos, todavía tengo influencia, y ya no tengo nada que perder». La amenaza implícita era más aterradora que cualquier violencia física. «¿Qué quieres decir con eso?», susurró Elena, la voz fallándole por primera vez. Marcos sonrió, una sonrisa desprovista de alegría. «Puedo convertir su vida en un infierno. Demandas, investigaciones sobre sus clientes, calumnias en Internet, denuncias anónimas al Consejo de Ética de su profesión. La voy a enterrar en tantos problemas que nunca entenderá de dónde vinieron. La carrera que construyó con tanto esfuerzo va a desaparecer». El ultimátum era claro: la vida de su hija por el alma de su padre, el futuro contra el pasado. Por un momento, Elena vaciló, la imagen de la sonrisa de Ana casi quebrándola. Entonces miró al hombre frente a ella, a su patética demostración de poder, y una claridad cortante la invadió. «¿Realmente no has entendido nada, verdad, Marcos?», dijo, la voz recuperando su fuerza. «Crees que me estás amenazando con lo único que amo, pero solo estás demostrando que el amor es lo único que nunca has tenido». Marcos se alejó, su silueta disolviéndose en la oscuridad de la plaza, dejando tras de sí un silencio cargado no de miedo, sino de una claridad absoluta. Elena permaneció inmóvil por un largo momento. El corazón que antes latía descontrolado, ahora asentándose en un ritmo tranquilo y poderoso. La amenaza contra Ana, la jugada más baja y cruel de Marcos, no la había quebrado. Al contrario, había incinerado la última partícula de duda que quedaba en su alma. Él había intentado usar el amor de ella como arma, pero solo consiguió revelar su propia incapacidad para comprender tal sentimiento. El amor de Elena por su hija no era una debilidad a ser explotada, era la fuente de su fuerza, la roca sobre la que se había reconstruido. Ese acto de desesperación de Marcos no fue una demostración de poder, sino el último suspiro de un hombre que ya había perdido todo lo que importaba: el honor, la dignidad y a sí mismo. Ya no era un adversario a temer, solo un fantasma atormentado por su propia ruina. No necesitaba preocuparse por Ana, pues un hombre sin capital moral y, en breve, sin capital financiero, no tenía poder alguno. Su fortuna era una casa de arena y la marea de la verdad estaba llegando. A la mañana siguiente, la sala de juntas de la nueva filial de Herr Schmidt era un estudio de contrastes. De un lado de la larga mesa de cristal se sentaban Helena y Schmidt, la calma y la confianza emanando de ellos. Del otro lado, Marcos y su abogado parecían figuras encogidas, la arrogancia de la víspera reemplazada por una palidez mortal.
El libro de tapa negra estaba en el centro de la mesa, su silencio más elocuente que cualquier discurso. Elena no comenzó con acusaciones. Con la precisión de una académica y la autoridad de una directora, proyectó en una gran pantalla el dossier que su equipo había montado. Presentó el flujo de caja paralelo, las transferencias a paraísos fiscales, las anotaciones del libro secreto. Cada diapositiva era un clavo en el ataúd del Imperio Garza. No narró una historia de venganza, sino una auditoría de hechos. Demostró con pruebas irrefutables cómo el fraude original contra Arthur Schultz no fue un evento aislado, sino el modelo de negocio sobre el cual se construyó toda la riqueza y el patrimonio de la familia durante 30 años. Aceros Garza, concluyó, la voz resonando con una autoridad incuestionable, no solo está insolvente, es, desde su concepción, fundamentalmente fraudulenta. El silencio que siguió fue roto por Herr Schmidt. No se dirigió a Elena, sino que fijó su mirada en Marcos, quien miraba la mesa incapaz de encarar a nadie. «Señor Garza», dijo el alemán, su tono frío y final, «ante las evidencias de fraude sistemático y crimen financiero, ya no estamos discutiendo una quiebra supervisada. Mi empresa presentará una demanda penal contra usted y la junta directiva de Aceros Garza. Además, se presentará hoy una petición de emergencia para la congelación de todos sus bienes y activos personales, incluyendo cuentas en el extranjero, para garantizar el resarcimiento de los acreedores y las víctimas de sus prácticas». Cada palabra era un golpe de martillo. El abogado de Marcos abrió la boca, pero no dijo nada. No había defensa. Marcos levantó la cabeza lentamente. Y por primera vez, Elena vio en sus ojos no la ira ni la arrogancia, sino un vacío absoluto. El hombre que se definía por su dinero, por su fortuna, acababa de ver esa identidad borrada. Ya no tenía nada. La amenaza contra Ana era ahora lo que siempre había sido, un farol vacío de un hombre en bancarrota en todos los sentidos de la palabra. La justicia para su padre estaba hecha. Los conflictos se habían resuelto. Y allí, sentada a la cabecera de la mesa, Elena Schultz sintió que el peso de 30 años finalmente se levantaba de sus hombros. 6 meses después, el sol de la mañana entraba por las ventanas de la nueva oficina de Elena, en el mismo piso 30 que antes había sido el epicentro de su humillación. El logotipo en la pared de cristal ya no era Aceros Garza, sino Schmidt Precision Technologies, México. El aire ya no era pesado con la tensión de la desesperación, sino que vibraba con la energía de un nuevo comienzo. Elena, ahora presidenta de operaciones de la filial mexicana, miraba la Ciudad de México, no como un tablero de oportunidades perdidas, sino como un jardín que estaba ayudando a cultivar. La transición no había sido fácil, pero cada día se sentía más cómoda en su propia piel, la identidad de ejecutiva ajustándose tan confortablemente como sus antiguos zapatos de trabajo. El proceso de quiebra de Aceros Garza fue largo y complejo, pero bajo su supervisión la justicia prevaleció. Los bienes de Marcos fueron liquidados y una parte significativa del capital se utilizó para indemnizar a los empleados despedidos y a los acreedores perjudicados. Una porción, determinada por el tribunal como restitución histórica, se destinó a un fondo de becas para jóvenes ingenieros de bajos recursos, a nombre de Arthur Schultz, el alma de su padre, que él sintió que le habían robado. Ahora estaba siendo honrada, transformando el dolor del pasado en esperanza para el futuro. Ese día, Elena tenía una reunión especial. Caminó por su oficina, pasando por una foto en su escritorio. Ella y Ana, sonriendo, abrazadas, durante un viaje reciente que hicieron a Múnich, un viaje para cerrar el ciclo, para revisitar los lugares donde Elena había sido feliz como profesora y para mostrarle a su hija la fuerza de sus propias raíces.
La puerta se abrió y su asistente anunció la llegada de su visita. Herr Schmidt entró, no como un jefe distante, sino como un amigo y mentor. «Elena», dijo con una cálida sonrisa, «el lugar está magnífico. Has hecho un trabajo notable». Conversaron sobre los negocios, sobre la creciente rentabilidad de la nueva operación, sobre las inversiones en tecnología limpia que estaban realizando. Discutieron los dividendos del primer semestre, que superaron todas las expectativas. La conversación fluía fácil, una asociación basada en el respeto mutuo y valores compartidos. No había juegos de poder, solo la satisfacción de construir algo sólido y ético. Al final de la conversación, Herr Schmidt le entregó un sobre. «Esto es para usted, un bono por el desempeño excepcional. Pero le sugiero que no lo invierta en acciones o en la bolsa de valores». Elena lo abrió y vio un cheque con una cantidad sustancial, mucho más allá de cualquier dinero que hubiera imaginado poseer. Junto con el cheque había una nota. «El mayor activo es el capital humano y a veces la mejor inversión que podemos hacer es en nosotros mismos. Váyase de vacaciones. Se lo merece». Lágrimas de gratitud brotaron en los ojos de Elena. Eran lágrimas que lavaban las últimas cicatrices de la invisibilidad. Ya no se definía por sus pérdidas, sino por su capacidad de superación. Había transformado la humillación en triunfo, la injusticia en justicia, el sufrimiento en sabiduría. Mirando de nuevo la ciudad, pensó en Marcos Garza, que cumplía condena por sus crímenes financieros. No sentía odio, ni siquiera lástima. Solo sentía la confirmación de una verdad universal. Una fortuna construida sobre la arrogancia es solo un castillo de arena, pero una vida construida sobre la dignidad es una fortaleza que ninguna tormenta puede derribar. Tomó el teléfono y llamó a su hija. «Ana, querida, ¿qué tal un viaje? Hay un mundo entero que quiero mostrarte». Su viaje de sufrimiento había llegado a su fin, pero su nuevo viaje, el de vivir plenamente, apenas estaba comenzando.